Bueno, pues muy buenas tardes. Parece que estamos en directo. Vamos a confirmarlo. ¿eh? Creo que sí, creo que estamos en directo. Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos a este canal. Y hoy es un día muy especial porque tengo la suerte de contar conmigo aquí con Mario Sabán. Eh, Mario Sabán, que bueno, tengo un inmenso placer de encontrarme o reencontrarme con un alma a la que admiro muchísimo por ser un maestro de Kabbalah, no solo por su talento intelectual y académico, sino sobre todo por la labor de difusión tan importante que ha venido llevando a cabo, que está llevando y con el favor de Dios que seguirá llevando por muchos años. Y como digo, su currículum vitae está a un altísimo nivel académico, 6 doctorados, una veintena de libros, pero sobre todo su currículum personal está a un altísimo nivel humano y para mí es un placer saludarte. Mario, bienvenido a esta que ya es tu casa. Shalom. Gracias Raúl, la verdad que un placer muy grande. No sabía que estabas en Portugal, que has cruzado la frontera, ¿eh? Y bueno, te envío muchos saludos desde Sefarad. Desde Sefarad, bueno, Sefarad también es Portugal, está en Sefarad, así Claro. que no te has escapado de Sefarad. Y para mí la verdad que un placer, un honor que me hayas, bueno, invitado a tu canal y bueno, yo estoy a tu disposición. Veremos cómo transcurre nuestro diálogo y será un diálogo ameno. Yo muy feliz de conocerte, de estar contigo. Ya muchos de los alumnos me habían hablado de ti y la verdad que yo, bueno, muy feliz de esta labor. Es verdad, la labor de difusión es una labor un poco hormiga, hay que hacer de a poco, uno va, Mm, pero la mm. verdad que a mí, fíjate, ¿no? Hay mucha labor de difusión, pero justamente a mí me gusta más la investigación que la difusión. Yo siempre sueño en una cueva. Cuando llegó el confinamiento, yo dije, Dios me escuchó y me metió en la cueva, pero el problema es que nos metió en la cueva a todos. Es decir, que lamento lo que he pedido a la divinidad, porque además de yo entrar en la cueva, hubo muchos, ¿no? Pero no, la verdad que es un placer, la gente está muy deseosa de la espiritualidad, hay un vuelco muy grande, finalmente nos hemos dado cuenta de qué es lo importante, Mm. después de tantos siglos de estar mareados, yo diría, ¿no? De estar perdidos. Creo que Mm. hemos estado muchos siglos como el hijo pródigo que vuelve a casa. Creo que esta es la mejor parábola, lo que es el siglo XXI. El siglo XXI estábamos todos exiliados de nosotros mismos y está habiendo un retorno al alma. Y creo que al final era lo que tocaba, ¿no? Porque ya la materia nos ha agotado, Mm. nos ha dado muchos beneficios, no vamos a decir que no, pero creo que el sistema de confiar solamente en la cuestión de la materia ha sido un gran problema. Entonces, bueno, yo feliz de que me hayas invitado y con todo gusto, bueno, para compartir con todos vosotros. Bueno, encantado, ya el chat ya está que arde. Luego, si te parece bien, Mario, al final daremos, si quieres, espacio a algunas preguntas de personas que están en el chat, que te quieran preguntar algo, si te parece bien. Bueno, a ver, si está que arde, yo no soy bombero, yo soy algo de cábala. Con lo cual, si está el chat que arde, tengo un problema, porque cómo ahora apagamos el incendio que has creado. El responsable, señores del chat que arde, es el señor Raúl, así que él va a llamar a los bomberos, yo no. No te preocupes, proveeremos de mangueras virtuales, ya veremos cómo lo hacemos, no te Ok, preocupes. ok. Bueno, Mario, el tema que yo te propuse para charlar y que a ti te encantó fue el tema de la búsqueda de la unidad desde la perspectiva de la Kabbalah. Es cierto lo que tú estabas diciendo de que hoy en día en la humanidad hay un interés tremendo por la búsqueda espiritual, por la espiritualidad, justamente por lo que tú estabas diciendo, ¿no? La materia se ha agotado y necesitamos realmente elevarnos. Esa es la verdad, ¿no? Ahora, dentro de todas las escuelas espirituales o de todos los pensamientos espirituales, la Cábala tiene algo especial que atrae de una manera especial también a las personas. Por lo que yo he observado, seguro que tú también lo has observado, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿qué es eso que tiene la Cábala especial? Es su, no sé, es su característica que es algo como muy, o sea, como que tiene una lógica intrínseca muy potente o qué, ¿cómo lo ves tú?
Mira, el tema es el siguiente, siempre la espiritualidad, vista desde el árbol de la vida, se la asoció a lo intuitivo, a la meditación, a la jojma, sobre Mm, todo la que hemos recibido de Oriente. Lo que mm, tiene para mí la Cábala son dos puntos que son muy fuertes en relación a la espiritualidad general. mm. Por supuesto, estamos siempre en búsqueda de la unidad, pero hablamos de la metodología, ¿no? En la Sí, metodología de la Kabbalah hay dos puntos que atraen mucho, y sobre todo a nosotros que somos más occidentales. Primero que todo porque la cábala se desarrolló en Occidente, en el sur de Francia y en lo que era la Al-Ándalus en su época, ¿no? Entonces, ¿qué tiene la cábala? Primero, el componente racional, que sería la sefirá de la Biná, no está fuera del sistema. Es decir, en general siempre ha habido, y sobre todo Oriente, que hay que meditar, que hay que fluir y hay que dejar anulado el pensamiento. Es decir, a mí me encanta Krishnamurti, pero en este punto no estoy de acuerdo con él, en el sentido de que la mm, mente es importante. Es sí, decir, es verdad que Abulafia va a decir observar antes de pensar. En este punto estoy de acuerdo con Oriente y con Krishnamurti, pero la Cábala trae la potencia del pensamiento. Pensar es importante porque nos organiza. No podemos estar en un estado meditativo mediúnico en todo momento porque enloquecemos. Por lo tanto, yo creo que el primer punto que la Cábala tiene como seductora, es decir, que por lo menos me ha seducido a mí y veo que sí, seduce a mucha gente, es que sí. lo racional está al servicio, pero está presente. Es decir, hay una lógica dentro del sistema. El Mm, segundo punto, que yo creo que tiene la cábala también potente, es que si bien estábamos atrapados en la materia, no dejamos de abandonar lo cotidiano de la materia. Es decir, seguimos en la realidad, porque en la realidad, decimos nosotros en cábala, que encontramos el más alta sefirá Keter, la encontramos en Malhut. Es decir, la luz la tenemos que encontrar en lo cotidiano. Y no hay una fuga monacal mm. hacia el Tíbet, hacia Bután, con todo el respeto, a Oriente. Pero no hay una fuga de la realidad monacal. Es decir, realmente nosotros crecemos en los problemas sociales, en los problemas cotidianos, cuando la familia se tiene que reunir en Navidad y la gente no se quiere ver, porque claro, hay grandes meditadores que se van a Bután, pero después a la familia de Navidad no la quieren ni ver. O grandes personas que defienden las ballenas, pero con el hermano no se habla. Sí. Entonces, yo creo que en la Kabbalah lo que hay no es una espiritualidad de fuga, sino una espiritualidad comprometida con la materia, comprometida con lo cotidiano. Creo que ese compromiso con lo cotidiano y esa racionalidad le dan a la Kabbalah muchísimo atractivo. Y por supuesto ese flujo que viene de la Jojma, que viene de Keter, que viene de los niveles superiores, se puede ordenar, se puede organizar. Fíjate, la Kabbalah no es subir al cielo, es unir el cielo con la tierra. Y cuando estamos uniendo el cielo con la tierra, es que tenemos que estar en la tierra también. En consecuencia, la tierra y el cielo es un mismo componente. Si la espiritualidad solo busca salir de la materia hacia lo espiritual, entonces hay una dualidad encubierta. Es decir, hay mucha gente que busca la unidad, pero buscando la unidad radicaliza la dualidad. Porque Claro. busca la dualidad fugándose de la materia, y fugándose de la materia está dándole a la dualidad más potencia. Por lo tanto, hay cuidado, hay espirituales que son sospechosos de ser dualistas disfrazados. Sí, es muy interesante ese enfoque. Y precisamente era como el pensamiento que me venía, que a lo largo de los siglos los cabalistas han desarrollado esa manera de elevarse y de elevar todo aquello que les rodea, precisamente no tratando de escapar de la materia, sino todo lo contrario, ¿no? Y esa es un poco el siguiente punto que quería mirar contigo, Mario. ¿Cómo exactamente han planteado los cabalistas desde su sistemática esa búsqueda de la unidad desde la materia? Vamos, si quiere, un poquito más subiendo la escalera. Mira, en realidad podríamos decir que visto desde la Insof, cosmogónicamente hablando, nuestra dualidad es una dualidad aparente, no es real. En realidad todo es unidad, solamente que el problema de luz-oscuridad, el problema de fondo y forma, femenino y masculino, es una dualidad para poder revelar la luz del infinito. Dado de que si existiera en el universo unidad total, estaría el universo anulado por el infinito. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera hizo la unidad? La unidad se contrajo y provocó el nacimiento del universo dentro del seno de la unidad. Y lo que nosotros llamamos dualidad es en realidad niveles de contracción de la unidad.
Por lo tanto, la dualidad no existe realmente, son niveles de contracción de la propia unidad. Entonces, la unidad sería el nivel Aleph, como lo llamamos dentro de la Kabbalah, el ADN que nosotros tenemos aquí, que viene de la Ein Sof. Entonces, si se produjo la oscuridad, es para revelar la luz. Si se produjo esa oscuridad. Pero esa oscuridad no estaba en el seno del infinito, solamente se produce el Aleph. Entonces, ¿nosotros cómo percibimos la Aleph? La Aleph la percibimos en la Bet, porque la Aleph es la potencia. Entonces, ¿cómo percibimos mi ADN? Si yo tengo un hijo, percibo el ADN, pero si no lo tengo, no lo puedo percibir el ADN. Entonces, ¿qué hace la Aleph? La Aleph se revela en Bet. Ahora, ¿la Bet qué es? La Bet es la revelación del Aleph. Entonces, ¿qué es la dualidad? La dualidad es la revelación de la unidad. Y nada se puede revelar si no existe un sistema dual. Donde se pueda revelar algo, algo tiene que quedar oculto. Por lo tanto, lo oculto y lo revelado se manifiestan como una unidad. Por eso decía el Gaón de Vilna que entre lo oculto y lo revelado hay una unidad. Cuando tú estás analizando profundamente lo revelado, estás entrando en lo oculto. Es decir, lo oculto no es que está oculto, lo oculto está revelado, solamente que nosotros por nuestras limitaciones no podemos acceder a lo oculto, sino a partir de lo revelado. Entonces, nosotros tenemos que entender que revelado y oculto pertenecen a una unidad. Si entendemos que revelado y oculto pertenecen a una unidad, podemos ver Aleph. En consecuencia, ¿qué es la que crea la Bet? La Bet la crean nuestras limitaciones. El sistema de la dualidad lo crean nuestras limitaciones. Porque nosotros sabemos que en el alma existe lo femenino y lo masculino, en toda alma existe lo femenino y lo masculino en el dar y recibir. Porque todos tenemos las 10 dimensiones. Por lo tanto, la gran pregunta, ¿dónde está? La gran pregunta está en que nuestras distorsiones dividen el mundo entre revelado y oculto, cuando en realidad todo lo oculto está revelado, visto desde el infinito. Es decir, fíjate, ¿no? Cuando nosotros decimos, hemos descubierto una vacuna. ¿Qué vacuna? La vacuna ya estaba en la naturaleza. Lo que hemos descubierto es cuáles son los ingredientes. Es decir, en realidad podríamos decir que desde un punto de vista de la revelación total somos inmortales, porque estaría todo revelada, la energía está toda revelada. Desde el punto de vista de la dualidad somos mortales, es decir, existe la muerte porque vivimos en la distorsión de la dualidad, pero en realidad en la unidad somos inmortales, porque la energía sigue existiendo siempre. Me recuerda el descubrimiento de América, ¿no? Es que hemos descubierto América, ¿no? Bueno, América estuvo allí siempre, ¿no? Claro, los indios no descubrieron América. Los indios lo descubrieron quiénes eran los europeos. Pero claro, cuando decimos el descubrimiento de América, es algo muy curioso. También muchas veces, ¿no? Nosotros decimos, ¿por qué el globo terráqueo pone el norte arriba y el sur abajo? Yo que nací en Argentina, siempre quería poner el globo así. ¿Por qué Europa y Asia se ponen arriba? Como Europa salió la civilización, el globo terráqueo tiene Europa arriba. Ponga el globo terráqueo al revés y va a ver que arriba. Porque en el universo no hay arriba ni hay abajo. ¿Quién decidió que Alemania está arriba y Sudáfrica está abajo? No, ponga el globo al revés. ¿Y por qué pongo el globo al revés? Ponga el globo al revés porque no hay norte, sur y este y oeste en el universo. En el universo no hay norte, sur y este oeste. La Tierra rota, Alemania termina abajo, Australia termina arriba. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos el globo terráqueo, a mí me hacen reír. Las distorsiones humanas son muy graciosas. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta qué nivel de distorsión del pensamiento tenemos, ¿no? Es decir, cuando nosotros llegamos a hacer un análisis de percepción desde la Kabbalah, es que te puedes volver loco en la Kabbalah. Esto hay que advertirlo a la gente. Es decir, la cordura es locura y la locura es cordura. Muchas veces a mis alumnos les digo, ¿qué pasa cuando alguien llega a Polo Norte? El norte desapareció, no hay más norte. ¿Qué pasa en el Polo Norte? No hay más norte. Si del Polo Norte te quieres ir, siempre vas al sur. Porque el Polo Norte anula el norte. Por lo tanto, tenemos una cantidad de percepciones tan erróneas por nuestras limitaciones que hay que revisar, y la Cábala lo revisa, nuestras distorsiones erróneas. Es decir, lo que hace la Cábala es poner en jaque nuestro nivel de tradición, para llamarlo de alguna manera, en las definiciones. Es tener la luz de Jochma, es la luz del sencillo, del Tam. Es como la pregunta del niño.
Cuando un niño te hace una pregunta, es potente la pregunta, porque su sistema de lógica es totalmente diferente. Entonces, en la sabiduría pasa exactamente de esto, se busca la sencillez y se sale de la complejidad de la Binah, pero cuando se va a la sencillez te das cuenta de que el modelo es mucho más complejo cuando uno entra en la sencillez que con la complejidad tradicional que pone la mente racional. Y todo esto seduce mucho a la persona, estos cambios de percepción, porque al final estos cambios de percepción lo que están haciendo es ir conectándonos con la unidad, es ir hacia la Ein Sof, es ir hacia el infinito, que al final es nuestro destino. Lo cual revela otro problema, ¿no? Ir hacia el infinito cuando el infinito está aquí al lado. Somos nosotros parte, pero como no nos damos cuenta, creemos que vamos. Claro, nos tenemos que ir revelando como el infinito que somos, ¿no? Así es. Lo que pasa es que creemos que vamos porque creemos que no estamos. Claro. Muy profundo y muy interesante. Se me está ocurriendo que, claro, en este nivel de dualidad en el que en realidad, claro, al ser dualidad, al existir, lo único que existe realmente es el Ein Sof, pero es cierto que vivimos en una dualidad y la percibimos desde la materia como una dualidad. La percepción de los 5 sentidos es así, ¿no? Y ahí entra en un papel muy importante el llamado, o lo que se ha llamado el mal, del que te he escuchado a ti hablar en numerosas ocasiones. Y me gustaría saber cuál es tu punto de vista, o el de la Kabbalah, en relación al papel del mal en el proceso de ascenso, partiendo del proceso de ascenso dentro de la dualidad. Mira, es clave. De hecho, bueno, no quiero hacer ninguna publicidad, pero bueno, los amigos que nos están oyendo, en enero, gracias a Dios, sale mi libro del mal en la Kabbalah, se llama Las estrategias del Satán, y yo muchas veces digo, al Satán lo quiero mucho. Claro, si me escucha un católico, un cristiano, dice, este tipo es satánico, ¿no? Hereje. Bueno, hereje, ya, peor que hereje, porque como judío ya iban a estar fuera de la salvación. Así que imagínate, no soy ni hereje. En realidad los herejes son los que están dentro del cristianismo, dentro de la propia religión. Por lo tanto, yo no soy ni hereje, yo estoy como fuera. Entonces, la cuestión aquí, con respecto al mal, es entender los grados de mal. No hay un mismo mal, porque en el nivel de las autocontracciones del Tzimtzum hay diferentes grados de mal, hay diferentes ataques del mal, diferentes estrategias. Esto es un poco complejo. Pero en líneas generales, si hablamos de Satán y no de Amalek, que Amalek ya estaríamos hablando de otro tipo de mal, el mal natural que nosotros tenemos en esta realidad, que puede ser la enfermedad de una persona, de un familiar, la muerte, eventualmente un familiar, las separaciones, hijos no se hablan con los padres, las separaciones entre los padres, problemas entre los hermanos, bueno, todo lo que nosotros conocemos como los males humanos, guerras, gente que se muere de hambre, etcétera, todos los males que están aquí están diseñados, dice Haim Luzzatto, el gran cabalista del siglo XVIII, están diseñados para que nosotros podamos poder tener obstáculos para poder crecer. Es decir, cuando la gente entiende que el mal es un maestro, es decir, imagínate, yo voy a poner un ejemplo que me parece que es clave. Imagínate que tú vas a contratar un entrenador personal para tu casa, llega el entrenador personal y te dice, bueno, vamos a comer una tarta de chocolate. ¿Cómo? ¿Una tarta de chocolate? Sí, una tarta de chocolate. Entonces tú comes con el tipo una tarta de chocolate. Y tú le dices, bueno, ¿y cuándo empieza el entrenamiento? No se preocupe, entrenamos otro día. Y va 2-3 veces, tarta de chocolate. Tú lo que quieres con el entrenador personal es sudar, sufrir. Ahora, tú sudas, sufres, haces movimientos con el cuerpo con un buen entrenador personal y a este le pagas. Claro. Y a este le pagas, al que te hace sufrir. Al que te da tarta de chocolate, ¿qué haces? Lo expulsas como entrenador personal. Y dices, este entrenador me está haciendo engordar. ¿Qué entrenador personal? Yo quiero un entrenador personal que me haga músculo, que me haga sufrir, para que yo pueda avanzar. Claro. Entonces la pregunta es, desde la Cábala, al entrenador personal le pagas. Viene el mal que te hace sufrir y te quejas. ¿Cómo puede ser que te quejes? Le tendrías que pagar. Claro. Entonces, nosotros vemos lamentablemente al Satán como algo malo. Nosotros desde la Cábala no lo vemos, lo tenemos que ver positivo. El serpiente, el Nahash, fue creado para revelar un estado mesiánico, por eso el número 358.
¿no? En el hebreo. Entonces, nosotros tenemos el Nahash, el serpiente, fue creado en el Gan Eden, en el paraíso, para que, porque ¿quién crea la serpiente? La crea Dios. Entonces, ¿por qué Claro. la crea? Porque tiene que poner el mal dentro del sistema. Y el mal dentro del sistema es lo que hizo que pudieran salir del paraíso. Es decir, básicamente, porque la gente también tiene otro problema, cree que el paraíso fue muy bueno, en el paraíso nadie hacía nada. Es decir, ahí estaban sin hacer nada, estaban aburridos. Dice Yeshayahu Leibovich, el gran filósofo israelí que murió en el 91, decía, comieron porque estaban aburridos Adán y Eva, ya no sabían qué hacer ahí. Entonces imagínate que viene la serpiente y dice, señores, si comen empieza acá la fiesta, hay dolor, vas a parir con dolor, va a haber problemas, bueno, vamos a comer porque vamos a salir del aburrimiento. Porque hay un concepto en la Kabbalah que se llama el pan de la vergüenza. Y el pan de la vergüenza es lo que tú tienes y no te lo mereces. El Gan Eden, el paraíso, era algo que tenían Adán y Eva que no lo merecían, no lo valoraban, porque no habían trabajado para obtener esto que habían tenido. Claro, no había mérito, ¿no? No había mérito. Lo que hace el Satán es darte mérito. Es decir, lo que hace el Satán es, ¿sabes lo que? Te voy a entrenar para que cuando subas de nivel de conciencia tengas mérito. Entonces, hay un crecimiento, dice la Kabbalah, por el lado derecho del árbol de la vida, que es por amor, pero por ahí se va muy lento. Entonces, tú le dices al niño, no pongas, niño, los dedos en el enchufe. Y al niño ya, no pongas, niño, los dedos en el enchufe. Ya ves que está por poner los dedos en el enchufe. No pongas, niño, es la vía del amor. Cuando el niño ya está con los dedos en el enchufe, o se pone en una descarga eléctrica, o la madre le grita. Esto es Satán. Satán es cuando ya la madre gritó o el niño ya se electrocutó. Pero parece ser que el alma necesita del desafío de Satán para su propio crecimiento. Y yo muchas veces digo, cuando te ataca Satán, tu crecimiento es mucho más rápido. Mucho más rápido. En la Kabbalah hay un nombre para los cabalistas que conocen el mal que se llama los Mamukim. Mamukim en hebreo son los que conocen la profundidad del mal. Y estos son los cabalistas más potentes. Si un cabalista no tuvo experiencia de mal en su vida, es un cabalista muy teórico. Es decir, alguien que realmente entiende la cábala por experiencia, tuvo que lidiar con momentos potentes de mal en su vida. Y claro que es así, porque realmente te hace crecer y te hace crecer muy rápido y a base de palos, ¿no? A base de guantazos, vamos a decir, a base de muchísima dificultad, ¿no? En lo particular, Mario, si te puedo preguntar, en tu vida, ¿tú has sentido esas dificultades de una manera como muy potente? ¿Has sentido el Sí, Satán? sí, totalmente, totalmente. A nivel privado yo he tenido, porque lamentablemente lo que sucede muchas veces con la gente que te mira del otro lado es más los resultados que todo el proceso. Es decir, Claro. no sabe cómo llegaste hasta ahí, pero hay un montón de dificultades y grandes palos desde el mal en muchísima cantidad de aspectos. Es decir, en lo personal, con una separación, con lo económico. Es decir, ha habido siempre problemas y de todos esos problemas lo que me ha sucedido es que yo encontraba la naturaleza pedagógica del mal en mí, es decir, lo entendía como, no me puedo comparar por supuesto con personalidades que pasaron campos de exterminio, campos de concentración, eso es incomparable, no me lo quiero ni imaginar, así que de ninguna manera yo me voy a hacer ahora el héroe que ha pasado el mal, creo que millones de personas en la Tierra han pasado por males muchísimo peores de los que yo he pasado, pero lo que yo creo es que en la porción de mal que me ha tocado, el Satán me ha elevado en el nivel de conciencia. Es decir, yo creo que lo que siempre he sacado como conclusión es que en esos momentos de mi experiencia personal donde el mal me ha atacado, yo creo que he tomado una conciencia del valor de las cosas, del esfuerzo personal, de la alegría del proceso de crecimiento, aunque no llegara al resultado. Yo siempre, por ejemplo, recuerdo claramente, te voy a dar un ejemplo, si quieres, de esto. Sí, por favor. Uno de los tantos, porque uno lo golpeó el mal tanto en la vida que uno podría dar mucho, ¿no? Pero recuerdo claramente uno que fue la búsqueda de la... Yo tenía 24 años, 23,
era el año 89 y había recién escrito mi primer libro, mi primera obra, Judíos Conversos, que hacía un análisis de la genealogía judía de las familias más antiguas católicas de América, sobre todo de Argentina. Y entonces estaba buscando editorial. Creo que pasé por más de 20 editoriales, porque la gente me veía con 23 años y me decía, no, nosotros publicamos Aristóteles, no vamos a publicar a alguien que tiene 23 años, ¿no? Y así fui siendo rechazado durante año y medio, iba de un lado a otro, Yo muchas veces decía, qué curioso, en el octavo rechazo yo no me vine abajo. Seguía tratando de publicar el libro hasta que en el año 90 se publicó. Entonces yo muchas veces a lo largo de mi vida creo que aprendí a disfrutar el proceso independientemente de los resultados. Y si el resultado llegaba bien, y si no llegaba también, porque yo hacía lo que mi alma quería, digamos. Creo que cuando uno está haciendo lo que el alma de uno quiere, los resultados no son la clave. La clave es el proceso de felicidad que tienes. Yo muchas veces digo, mira, viene alguien, a mí me dona 10 millones de euros, me los pone en el banco, ¿sabes lo que estoy haciendo? Hablando contigo, estudiando cábala. No cambiaría mi vida. Esa es mi pasión. Si una persona que nos está escuchando, con el dinero que le dan, cambia su vida, quiere decir que no está en su pasión, no está en el sentido de su vida. Nosotros sabemos rápidamente cuál es el sentido de nuestra vida. El sentido de nuestra vida es si lo cambiamos por lo económico. Es decir, si lo cambiamos por lo económico, ese no es el sentido de la vida. Si yo no cambio por nada lo que yo hago, entonces el alma resuena, vibra en este sentido. Es decir, no me vendo, porque el sentido de la vida no tiene precio. No me vendo y el sentido de la vida no tiene precio. Me parece una frase absolutamente potente y lapidaria para todo aquel que, como decía, quien tenga oídos que oiga, ¿no? Así es. Mario, volviendo al tema del mal, si te parece, porque me ha quedado algo ahí en el tintero que quería preguntarte. Estás con el tema del mal, Sí, claro. Te atrae Satán a ti también, cuidado, claro, claro, porque te eleva más rápido, imagínate. Satán va rápido, entonces Satán es el súper entrenador. Sí, además que yo también utilizaba ese epíteto, ¿no? Para referirme al mal, yo creo que es muy adecuado. Pero quiero hablar ahora un poquito de Amalek. Sí. Si quieres. Amalek los cabalistas lo suelen asociar por la gematría con la palabra Safek, que es la duda, ¿no? ¿Realmente Amalek es esa inteligencia, ese espíritu, esa inteligencia que nos hace dudar de tal manera que esa duda nos hace tropezar o incluso no creernos nuestra auténtica naturaleza y por eso no poder progresar? ¿Es como una especie de obstáculo, pero distinto en la naturaleza al Satán? No. Por supuesto es diferente la naturaleza del Satán, pero acá hay que tener mucho cuidado. Porque cuando algunos cabalistas dicen que Amalek está enganchado a la duda, están haciendo un mal análisis de la duda porque la duda es muy importante. Yo dividiría que aquí la duda son dos dudas. Cuando se habla de que Amalek ataca con la duda, no estamos hablando de la duda en términos intelectuales, porque la duda en términos intelectuales es fundamental para el crecimiento del conocimiento. Cuando estamos hablando de Amalek en cuanto a la duda, estamos hablando del sinsentido. Son cosas diferentes. Entonces, el sinsentido. Es decir, no estamos hablando de la duda en términos intelectuales. Entonces, lamentablemente, mucha gente cuando escucha Amalek está basado en la duda, yo me niego a esto porque se está haciendo un análisis erróneo del concepto de duda. Amalek trabaja en el sinsentido de todo, es decir, es nihilista, no es la duda. La duda no es el sinsentido, porque para la Kabbalah la duda tiene sentido. Entonces, la duda tiene sentido, por lo tanto la duda no es Amalek. La duda, traducida en términos de Amalek, es el sinsentido que hace que la persona que está en situación de Amalek, al perder el sentido, se puede inmolar, puede matar, puede destruir. Entonces, yo no hablaría tanto del concepto de duda con respecto a Amalek, sino lo reemplazaría por el sinsentido. Porque el concepto de duda es muy valioso. Yo dudo para crecer, porque yo tengo que dudar de mi propia. Por eso que dice el Pirkei Avot, duda de ti mismo hasta el día de tu muerte. Si alguien asocia Amalek con la duda, ¿qué quiere decir esa frase del Pirkei Avot? Nosotros dudamos de nosotros, de nuestra percepción para poder crecer.
Entonces, si tú a un alumno o a una persona le dices, Amalek es la duda, ¿qué es lo que va a entender? Va a entender que no tengo que dudar. No es no dudar. En la cábala se duda permanentemente. Se pone uno muy escéptico. ¿Pero por qué? Porque uno lo que está buscando a través de la duda es el sentido, porque nosotros a la duda tenemos sentido. En términos de Amalek, cuando estamos hablando de duda en Amalek, no es duda. Estamos hablando del sinsentido. Esto, gracias por hacerme la pregunta, porque hay muchísima gente que tiene un problema con este concepto, ¿eh? Bueno, encantado de que lo podamos aquí aclarar y que nos puedas Sí, sí, ilustrar. sí, sí, hay Porque que aclararlo, hay que aclararlo. Amalek tiene que ver con el sinsentido, es decir, cuando los nazis mataban a bebés en un campo de exterminio, todo eso no tenía ningún sentido. Se pierde la conciencia, es decir, Amalek pierde totalmente no tiene no tiene conciencia. Entonces Amalek mata o muere y no pasa nada, porque Amalek es como solamente materia. Por lo tanto, es una destrucción, pero que termina en su propia autodestrucción. Para Amalek no tiene sentido nada, ni el vaso, ni la vida, ni la mesa, ni tu vida. Es caer en el sinsentido total. Así que yo cambiaría duda por sinsentido para que la gente realmente comprenda el concepto. perfecto, me parece muy buena aclaración. Mario, yo te he escuchado en alguna ocasión hablar una explicación que la verdad que me dejó muy impresionado, que era equilibrarse dentro del desequilibrio, o algo así. Sí, Sí, me así es, gusta, así es. me gustaría mucho, pues para la gente que nos está escuchando, porque yo estoy seguro que hay muchas personas que piensan que estar en ese desequilibrio constante que es la vida, ¿verdad? Los obstáculos, como que es muy malo, muy negativo, y recién que lo estamos aclarando precisamente en esta charla, ¿no? Claro, Pero ¿qué? en ¿Qué? realidad lo negativo es estar siempre en una zona de seguridad. Eso es lo negativo. Lo negativo es no estar moviéndose, porque la vida es un movimiento constante. Por lo tanto, si tú crees que lo positivo es la falta de movimiento, tú no entiendes la naturaleza de la vida, que la naturaleza es el cambio constante. Entonces, cuando nosotros desde la Kabbalah estamos hablando del equilibrio en el desequilibrio, estamos hablando de que el desequilibrio es un proceso de crecimiento. Es decir, cuando una persona viene a un curso de Kabbalah y dice quiero crecer, no sabe que está diciendo quiero desequilibrarme. Es decir, en realidad, alguien que quiere crecer tiene que desequilibrarse. Por eso, ahora, la cuestión no es un desequilibrio negativo, sino que es un desequilibrio positivo. Es decir, imagínate que una semilla diga yo no quiero crecer, entonces nunca nace la flor. Claro, Se quedaría siempre como semilla. Entonces, claro. si nosotros queremos crecer, tenemos un precio. Nos estamos desequilibrando a nosotros mismos. Ahora, los desequilibrios los podemos controlar. Entonces, hay hay desequilibrios controlados, con lo cual es como ir en una autopista que te dicen entre 80 y 120. Si tú estabas a 200 estás muy desequilibrado, pero lo tenés que controlar. Entonces, hay geburá, hay límites de mínima y de máxima. Entonces, estamos haciendo el desequilibrio. La gente que juega en la bolsa ya te dicen, stop arriba, stop abajo. Ah, porque ellos son vivos, no quieren un desequilibrio total, porque no quieren perder el dinero. Entonces, así como nosotros vamos a la autopista, así como la gente de bolsa inteligente no quiere perder el dinero, en la cábala pasa exactamente lo mismo. Entiende la naturaleza espiritual de la realidad, porque al final es la energía que se está revelando en todos los ámbitos. Y esa energía que se está revelando en todos los ámbitos te dice, me estoy desequilibrando, pero tengo que tener un control del desequilibrio. Fíjate, ¿quién desequilibra? En el árbol de la vida desequilibra la Jochma que te dice, quiero que crezcas, porque puedes ser muy creativo, entonces empiezas a crecer, pero llega un momento con tantos papeles que nunca puedes hacer un libro, porque ya no sabes dónde están los papeles. Entonces, Claro. Jochma te dice, crece, pero en el proceso de crecimiento puede haber un proceso de desorganización en ese crecimiento. Entonces tiene que venir la Binah y la Binah te tiene que decir, no, mira, tú puedes ser muy creativo, mucho crecimiento, pero aquí vamos a poner un poco de límites porque no se puede crecer indefinidamente hacia la luz. Porque un crecimiento indefinido de la Jochma implica la locura, implica la clipa de la Jochma. Entonces viene la Binah y de alguna manera la Binah ordena. Hay un amigo mío que me dice claramente, ¿cómo puede ser, me dice a mí, que tú eres más loco que yo, pero a mí me tratan de loco y a ti no? Yo le digo, porque yo, al ordenar la locura en la Cábala, el ordenar la locura es la sabiduría. El sabio es quien ordena la locura. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un orden en esa creatividad,
llamémosle locura si se quiere, estamos entrando en la sabiduría. Por eso la sabiduría siempre tiene que estar acompañada de organización e inteligencia, tiene que estar acompañada de disciplina. Cuando vienen de Oriente, a mí me pongo a veces los pelos de punta, porque empiezan con la espiritualidad de flujo. Hay que fluir, hay que fluir. Sí, sí, hay que fluir, pero que el río no se desborde. Porque si uno fluye, aquí estamos en un tsunami. Entonces, hay que fluir bajo un cauce. Y el cauce es la mente racional. Por lo tanto, la mente me tiene que hacer de cauce y ahí que fluya todo el agua que quiera. Pero el cauce tiene que ser potente, porque si no se inunda. Por lo tanto, lo mismo pasa en el terreno espiritual. Si nosotros queremos tener un cauce muy fuerte, si queremos tener, perdón, un agua muy fuerte de flujo, tenemos que tener un cauce muy fuerte. Tenemos que tener un cli, una vasija. Por lo tanto, tenemos que también tener disciplina en la creatividad, porque si no la creatividad se pierde. Esto que estás diciendo es fundamental, vamos, me parece básico y además me siento muy identificado con ello porque yo soy de esos que caigo todavía en esa historia, ¿no? Yo tengo un montón de papeles desperdigados, ideas sueltas y para mí mi gran trabajo es la disciplina y la disciplina dentro del tiempo, ¿no? Pues para poder llevarlo a cabo. O sea que te agradezco mucho. Yo te voy a contar podríamos decir un secreto personal, si quieres. Hombre, a ver, venga. Un secreto personal. Tampoco es algo que voy a revelar, pero para ayudarte quizás eventualmente, porque yo vivía más o menos algo parecido a lo tuyo. Yo estoy prácticamente convencido que yo me propongo realizar un libro o terminar eventualmente una tesis doctoral para reordenarme y frenar, darle cauce a tanta creatividad. Es decir, yo me doy cuenta que si yo no logro materializar en un libro algo, me pierdo digamos, me tengo que disciplinar. Así que fíjate que la gente puede creer que yo escribo para que la gente se entere de lo que es la cábala. Y yo he llegado a la conclusión que yo escribo para darle cauce a todo un tema que se me desborda a mí mismo y que parece que cuando hago un libro siento que lo sostengo. Es decir, el libro me hace de clic de la creatividad. Lo que pasa que requiere de un esfuerzo. Lo que pasa que ese esfuerzo, si no lo tienes, el flujo vas perdiendo energía. Es decir, yo siento que si no ponemos keilim fuertes, vasijas fuertes, se pierde mucha energía. Entonces, la energía se puede concentrar si tú eres un buen receptor. Ahora, ser un buen receptor, desde un punto de vista de la mala imagen, de la distorsión que tenemos de la espiritualidad, donde siempre la persona espiritual está buscando el flujo y más creatividad, creo que ahí es donde cometemos un error. Es decir, la gente busca dones de mediunidad, meditaciones, viajes astrales. Estamos desarrollando mucho la Jojma en el mundo espiritual y no nos damos cuenta que la Binah, sin caer en lo académico, sin caer en la teoría sin sentido, que eso tampoco tiene sentido, pero sí tiene que haber una teoría que soporte. Digamos, creo que los cabalistas lograron algo que me parece fantástico a lo largo de la historia. Dieron un soporte a esto, ¿no? Por ejemplo, si tú ves las obras completas de Isaac Luria, en las obras completas de Isaac Luria, que él no las escribió porque las escribió su discípulo Jaime Vital, vas a encontrar una gran creatividad porque Luria no quería escribir y entonces Vital iba escribiendo las clases, con lo cual los volúmenes son un poco desorganizados, si se quiere. Aunque están bastante divididos por temas, tienen cierta desorganización. Pero tú lees un cordobero, ¿no? En el Pardas Rimonismo, en el Oriacar, que el hombre tiene un sistema, un análisis, pasa capítulo por capítulo, puerta por puerta, y te da sistema. Y creo que los cabalistas hicieron algo muy potente. ¿Qué es lo potente? Y esto también marca otra diferencia. Cuando tú vas a alguna conferencia o alguna clase de otras espiritualidades, sucede que tienen sabios tan potentes que se pierden en las conferencias. Y la gente cuando sale de alguna conferencia, alguna clase, de repente dice, ¿pero qué me quiso enseñar? ¿A dónde va? ¿A dónde viene? Es como que con tanta sabiduría, el propio sabio se pierde en el discurso. Nosotros, desde la Cábala, somos bastante rigurosos a nivel conceptual y podemos llevar una línea de argumentación.
Entonces a mí me preguntan, bueno, ¿cómo empiezo a estudiar la Cábala? Mira, muy fácil, árbol de la vida, letras hebreas, el mal, reencarnación. Hay todo pasos que se pueden seguir dentro de la Cábala, hay un sistema, y eso a la gente le da una cierta seguridad, está como avanzando. En otras espiritualidades, como no tienen sistema, o por lo menos si lo tienen, no se ha trabajado tanto como yo creo que en la Kabbalah, porque realmente los cabalistas tenían una mentalidad muy científica, realmente eran muy científicos, eran gente muy que querían comprender el universo, no podían caer en una creatividad artística que los perdiera. Tenían que ser muy rigurosos. Entonces, si decían Amalek, sabían lo que estaban diciendo. Si decían Satán, sabían lo que estaban diciendo. Ellos eran muy rigurosos conceptualmente. Y ya te digo, sobre todo Cordovero, que Cordovero tiene argumentos, tiene conceptos, sin caer en racionalismo filosófico de Maimónides, de la lógica aristotélica. Todo ese flujo de energía que tiene la espiritualidad de la Kabbalah la podían ordenar. Y creo que solo por eso fueron grandes de la historia, por el orden que le dieron a la mística. Aquí en el chat estaban haciendo un comentario muy gracioso. Dice, Mario escribe en defensa propia, dice aquí uno. No, yo al contrario, yo escribo contra mí mismo. Sí. Es al revés, yo escribo contra mí, no en defensa propia. Qué bueno. Yo recuerdo, Mario, la primera vez que hablamos hace un par de años, no sé si te acordarás, pero fue con motivo de que yo te pedí que codirigiera una tesis doctoral en aquel momento y al final, bueno, no encontré el momento, no, en fin, la vida me llevó por otro sitio o mi alma me llevó por otro sitio o no encontré la disciplina o vete tú a saber qué. Y tengo que decir, para que todo el mundo lo sepa, que encontré en ti a una persona generosa y que estuvo dispuesto a ayudarme sin conocerme de nada. Bueno, mira, se intenta hacer lo que se puede. Así que yo desde aquí te agradezco y me parecía que era una anécdota bonita para compartir. Yo creo que, si te parece, podíamos llevas 47 minutos explicándonos un montón de cosas muy interesantes. Y si te parece, podemos dar paso a algunas preguntas en el chat. Así que desde aquí invito a los amigos que están en directo para si le queréis preguntar algo a Mario, aquí lo tenéis. Vamos a ver. Bueno, dicen cosas muy interesantes. Comentario, Isaac Luria fue un maestro. Además, tú en la obra de Isaac Luria la lees directamente en hebreo, ¿no? Sí, yo te la puedo mostrar, a ver si la tengo aquí. Estas son ¿se ve? Estos son los 15 volúmenes de Isaac Luria. Sí. Gracias a Dios he leído 3, sí. Pero tendría que entrar en el cuarto. ¿Por qué no entro en el cuarto? Porque en realidad estoy leyendo el Pardes Rimonim de Cordovero, que no lo veo por aquí, porque lo tengo del otro lado. A ver. Aquí está, sí. Este es el Pardes Rimonim de Cordovero, que es una obra de 1500 páginas, pero que ya voy casi terminando, el Pardes Rimonim. Pero abandoné a Luria por Cordovero. Bueno. Estoy intentando. Y estas obras que tienes aquí, que son las que creo que te pueden interesar a ti, sobre todo, son las de Abulafia en hebreo de Gematría. Sí. Eso el señor Durán, que tentación estas obras. Las obras de Abulafia. Yo creo que sí. ¿También en hebreo las obras de Abulafia? También en hebreo, sí, también en hebreo las obras de Abulafia, sí, en hebreo Abulafia se entiende más porque cuando él escribe, él está escribiendo la gematría mientras escribe. Abulafia es un poco loco leerlo, es mucho más complejo. Si cada cabalista tiene su especialización, podemos decir, Luria se ocupó del cosmos. Es un cosmógono, hubiera sido un gran físico, hoy Luria. Cordovero del alma humana, del árbol de la vida. Y Abulafia de las técnicas del Tseiruf y las meditaciones. Cada uno tuvo como su especialización, si se quiere. Mira, Mario, te preguntan por aquí, Mario, ¿para cuándo otro libro de psicología y cábala? Saludos desde Ecuador. Muchas gracias a la gente de Ecuador, que las quiero mucho, estuve allí, la verdad, me atendieron increíble. Bueno, no creo, a ver, nadie sabe, nadie puede decir que no, de psicología y cábala lo veo como difícil, ¿no? En este momento hay muchísimo trabajo en estar uniendo las diversas disciplinas con la Kabbalah. A mí me hubiera gustado, pero yo creo que no tiene tiempo porque está muy, muy ocupado, tener conversaciones. Lo teníamos como proyecto, espero que en algún momento resucite el proyecto.
de trabajar la física con la cábala, porque yo creo que todavía no hay un libro de física cuántica y cábala, que creo que es importante. Y David Jou, el gran físico teórico de la Universidad de Barcelona, él quería hacer un libro de diálogo conmigo, pero bueno, no tiene tiempo, no hemos encontrado todavía esto, pero yo creo que me gustaría más entrar en un terreno físico. Claro, yo empezar física teórica desde una licenciatura ahora, la verdad que no me veo, lo cual no quiere decir que no pueda, pero no me veo, pero sí creo que todavía la cosmogonía y la física tienen mucho que decirse, el Big Bang, la teoría del Tzimtzum, creo que hay mucho que los físicos podrían aprender de los cabalistas, sobre todo Isaac Luria. Bueno, y de hecho en uno de tus libros últimos, Los secretos de Dios, me parece que es una cosa absolutamente profunda en ese aspecto, ¿no? Bueno, los secretos de Dios tiene que ver con la cosmogonía de Luria, tratando de explicar las asimetrías y el nacimiento del universo. Y esto estamos hablando no de los 15 volúmenes, solo de los 3 primeros. Quiere decir que yo tendría, lo que pasa es que como cada volumen me lleva un año de estudio, claro, y me quedan 12 volúmenes y todavía no empecé el cuarto. El tema que también tiene la Kabbalah realmente es que no es de una sola persona. Es decir, si alguien a mí me pregunta si sé Kabbalah, yo digo que no. Yo digo que no, porque ¿qué es saber cábala? Es decir, hay tanto material para estudiar que nosotros estamos como en la punta del iceberg, en la punta del iceberg de la realidad. Es decir, estamos totalmente en pañales con respecto a lo que sabían los cabalistas antiguos. Nos queda muchísimo material para investigar, muchísimo material, por ejemplo, que todavía están manuscritos, como el de la escuela de Soria, que solo nos enteramos por Gershom Scholem, pero por ejemplo todo el material de la escuela de Soria que habla del árbol de la muerte, que es el árbol oculto detrás del árbol de la vida. Oh, eso ¿quién lo sabe? No lo sabe nadie, porque está todavía en manuscrito. Entonces, el problema que estamos teniendo en la Kabbalah es que todavía aún sigue habiendo textos secretos en manuscrito y que todavía no hay traducciones ni al inglés ni al castellano, por supuesto menos al castellano, al inglés hay algo más. Análisis de interpretación, ¿no? La obra de Jaime Vital con respecto a la reencarnación, estudios de exégesis de esa obra. Falta muchísima gente que estudia la Cábala. Yo muchas veces digo, los que entran en la Cábala tienen un gran futuro de estudio y un gran futuro de trabajo, porque realmente hay mucho material para estudiar, para desarrollarse, y todo ese material la gente lo necesita. Porque los propios cabalistas dijeron que este material se iba a conocer en el futuro para poder acelerar el proceso de la redención. Aquí tenemos alguna pregunta interesante. Una persona aquí, Alma Hebrea, Navejoa, se llama esta chica, dice, Mario Sabán es una afirmación, es un haz de luz que ilumina donde se encuentra. Es un piropo. Bueno, gracias por el piropo, también soy un haz de oscuridad, así que, porque para iluminar hay que tener oscuridad al mismo tiempo, así que no crea que soy haz de luz nada más. Una pregunta de José Olivares dice, ¿cómo lograr aterrizar la cábala que he percibido a través de alucinógenos? Esto es un tema que suele preguntar bastante la gente, ¿verdad? Mira, yo no es que estoy en contra ni a favor, aquí el problema que yo veo, bueno, gran debate con Javier, ¿no? Mi amigo Javier Wolkoff, con respecto al tema del bufo alvarius y a lo que se llama el veneno del sapo. A ver, no quiero decir estoy en contra, porque tengo un tema, es decir, tendría que explicar cuál es mi postura con respecto a esto, y es, el alucinógeno trae información muy rápida, una información que puede ser que no la merezcamos a nivel de clic. Entonces, llega la información y esa información hay que ordenarla. Y no te lo digo por una cuestión de análisis teórico, sino porque lo he visto en alumnos míos que han tomado esta sustancia, como el ayahuasca o el bufo alvarius. Te voy a dar un ejemplo. Un alumno mío, después de tomar esta sustancia, me pidió que no sabía quién era, se había desidentificado. Es decir, había pasado por un proceso total de unión con el infinito y de desidentificación. Una persona así podría quedar como loca, es decir, fuera de sus cabales. El alumno me pidió, por favor, imagínate la gravedad del asunto, que yo, ante el problema que se me planteaba, le di 5 horas seguidas de sesión, un sábado, porque no había forma de hacerlo volver a la realidad. Porque el problema es
que la gente está teniendo con los alucinógenos un ego que se está escapando a nivel espiritual. Es decir, hay personas que te dicen, he hecho coaching, he hecho mindfulness, he hecho constelaciones familiares como medallas al ego. Hay también patologías en lo espiritual y también hay ego de mucha gente en lo espiritual. Y no se dan cuenta de que la toma de alucinógenos puede ser parte de un proceso en el cual todavía no están preparados. Ahora, tú me dices, alguien que viene trabajando hace 15, 20 años, que se está entrenando, bueno, quizás en ese nivel podríamos decir que podría aguantar la información que le llega, porque el problema de la espiritualidad no es bajar la información, es integrarla en el sistema. Como no la pueden integrar cuando baja tanta información, el tomar alucinógeno es, usted no sabe todo lo que vi. Bueno, sí, usted vio mucho, pero ahora ¿qué? ¿Cómo va a integrar en su vida cotidiana? En el fondo, puede desintegrar a la personalidad y hacerla no operativa en la vida cotidiana. Es decir, puede tomar el efecto inverso, porque al tener tanta información ya no sabe cómo aplicarla. Entonces yo particularmente soy muy cauto con los alucinógenos, entiendo que hay que tener mucho cuidado porque pueden traer un nivel de información donde la persona puede no estar preparada, y creo que una persona tiene que tener muchos años de estudio, es decir, muchos años de armar la vasija para prepararse a un nivel de información. Si no, la vasija puede ser rota, se puede romper. Aquí tenemos otra pregunta. Bueno, hay un comentario adicional que dice: las drogas o sustancias son atajos. Se llega de otro modo, dice aquí otra persona, pero en realidad yo creo que con la explicación que diste es que quedó perfectamente arriba, ¿no? Dice aquí otro comentario, vamos a ver. Dice, ¿cómo puedo saber? Esto no tiene propiamente quizás que ver con la temática de hoy, o sí, pero dice, ¿cómo puedo saber de mis vidas anteriores, maestro? Mira, primero no soy maestro, soy alumno, porque en la Kabbalah, en la sabiduría, la figura es Talmid Jajam. Talmid Jajam quiere decir aprendiz de sabio. Así que gracias por lo del maestro, pero el único maestro está arriba y yo soy nada más aprendiz de sabio. Ahora, la cuestión es, ¿hacia dónde va la pregunta? Él quiere saber si se hace regresión a vidas pasadas. Sí, ella en este caso pregunta que cómo puedo acceder, dice ella, a vidas pasadas. Bueno, a ver, en realidad los cabalistas están de acuerdo de que una persona puede de manera natural tener acceso al conocimiento de vidas pasadas, pero actualmente hay dos personas que yo conozco haciendo hipnosis a vidas pasadas que están muy potentes trabajando, y que la persona puede descubrir su vida pasada y puede acelerar su tikkun o entender la rectificación que está haciendo. Y creo que es a veces importante. Esto sí, yo estoy de acuerdo. El estado no es de hipnosis total, sino de semi-hipnosis. Es un estado de semi-hipnosis donde creo que puede ser importante el regreso a vida pasada para entender qué le está pasando a la persona en el tikkun, en su rectificación. Y no lo veo, ha tenido buen efecto, ha tenido unas buenas consecuencias en mucha gente poder captar quién fue en una vida anterior. Por lo tanto, hay especialistas en esto, yo no lo soy, pero hay especialistas muy buenos que te hacen regresiones. Yo te lo puedo decir porque yo hice con uno de ellos una regresión, y la verdad que a mí en particular me hizo muy bien. Es decir, pude conectar con una vida anterior, pude mirar qué estaba pasando, y creo que me dio muchos más elementos de información para esta vida. Bravo. Pues no tenemos tiempo para más, ya estamos en 1 hora de conversación. Dios santo, ¿cómo ha pasado? Yo sentí que pasaron 10 minutos. Imagínate, el tiempo relativo. Así que pues nada, Mario Sabán, un placer enorme haberte tenido aquí. Raúl. Haber podido escucharte, disfrutar con tu conversación, con todo lo que tienes que enseñar y dar al mundo. Y esto no quita otra. Estás invitado cuando quieras. Siempre, si Dios quiere, espero, no tengo que irme a Portugal, lo podemos hacer así, pero ya va a terminar todo esto y me iré a Portugal a verte. Bueno, estás invitadísimo, ya lo sabes. Ya mira, me autoinvito a mí mismo.
Ahí queda la invitación. Gracias Raúl por todo, gracias a la gente que nos ha oído, para mí un placer, que sigamos dando luz, todos tenemos un objetivo en el mundo, dice Luchato, que es seguir expandiendo la luz, y es muy importante, en cada uno de nosotros, la luz que tiene, grande, pequeña, nadie lo sabe, frente al infinito somos todos pequeños, intentando iluminar siempre, iluminarnos a nosotros, no sufrir, ser felices, como decía Nachman de Bratslav, siempre alegres, porque el que está triste ignora la realidad. Muchísimas gracias, Mario. Shalom. Shalom, shalom, cuídate mucho, gracias.